Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? En el día de la fecha vamos a dar comienzo a la sala de becarios y residentes. Hoy nos acompaña el doctor Guido Chabrando, residente de tercer año de hemodinamia intervencionista, y quien les habla, Leandro Barbayelata, becario de cardiología ambulatoria. Así que vamos a comenzar con el doctor Chabrando, que nos va a comentar su presentación. Adelante, Guido. Bueno, muchas gracias por invitarme a presentar el trabajo en el precongreso virtual de Cuoresac. Bueno, lo que voy a presentar es un análisis comparativo de angioplastia de tronco de coronal izquierda con el uso de 2 versus de un stent. Es un metaanálisis que hicimos en el servicio. Yo soy el doctor Chabrando Juan Guido. Y para darle un background al trabajo es que la estenosis significativa del tronco coronal izquierda tiene una prevalencia del 5 al 7% y que en general el compromiso es en el tercio distal a nivel de la bifurcación. La utilización de 1 o 2 stents en angioplastia de tronco tiene resultados controversiales en la literatura médica y es por eso que nosotros hemos realizado el trabajo. Para darle un poco más de claridad al tema, lo que vamos a comparar en el trabajo es la utilización de 2 stents versus la utilización de un stent o técnica provisional. Y esto cuando nosotros ponemos un solo stent en una bifurcación, le llamamos a la técnica provisional, y cuando utilizamos 2 stents, depende si primero hacemos la angioplastia al vaso lateral o al side branch. En ese caso nosotros tenemos esas técnicas que se llaman DK crash o culot, crash, mini crash, son todas técnicas de bifurcación, haciendo angioplastia en el primero en el vaso lateral. Y si hacemos angioplastia en el vaso principal, las técnicas que tenemos a disposición son el TAP, el T-stenting o el culot invertido. ¿Bien? Todo este tema es bastante técnico y cada una de las técnicas tiene sus pasos y sus procedimientos. Es por eso que en vez de aburrirles mostrando una imagen, me parece más entretenido, más dinámico ver videos. Así que este es el video de cómo se hace la técnica provisional. Si este es el vaso principal y esta es la rama principal y el side branch, lo que hacemos nosotros es, hacemos angioplastia con balón inicialmente para preparar la placa, y después lo que nosotros hacemos es poner un stent que va desde el vaso principal hacia la rama principal, dejando sin stent al side branch. Ven cómo queda no posicionado el stent, es por eso que es importante hacer esto que se llama POT, o Proximal Optimization Technique, que lo que hace es posicionar bien el stent a la pared del vaso. Esto se llama técnica provisional o de un solo stent. En cambio el culot, lo que se hace es una angioplastia del vaso principal hacia el side branch, y después lo que se termina haciendo es recruzar esto y poner un stent en el side branch que va desde ese vaso hacia el vaso principal. Entonces, cuando ven en el fantasma de esto, van a ver que parte del stent del side branch se mete en el vaso principal, ¿sí? Esto es una de las diferencias fundamentales que tiene. Cuando se usa más esta técnica es cuando las dos ramas a partir del tronco son de calibre similar. ¿Bien? Y finalmente, otras técnicas más importantes y las que tiene más evidencia actualmente se llama DK crash. ¿Cuál es la diferencia? Es que hace 2 kissing balloon, uno inicial y uno al final de la colocación del stent. ¿Y por qué es esto? Es porque una de las complicaciones que tienen las técnicas de 2 stents es que vos no podés volver a recruzar al side branch. Entonces, esto haciendo el primer kissing, abre los struts del stent y hace más fácil el recruce y el kissing balloon final. ¿Bien? Y acá ven cómo termina con kissing balloon. Y cuando ven el fantasma de cómo están compuestos los stents, ven que no tiene nada que ver. Esto queda prácticamente en el vaso lateral y no hay nada del segundo stent en el vaso principal. ¿Bien? Entonces, volviendo a nuestro trabajo, la pregunta de investigación era si en angioplastia de tronco la utilización de 2 stents se asocia a más eventos cardiovasculares que un stent. ¿Bien? Lo que hicimos es una búsqueda sistemática y metaanálisis de todos los trabajos que hayan comparado técnicas de 1 o 2 stents en angioplastia de bifurcación de tronco del 2000 hasta el 2020. Como criterio de exclusión, incluimos aquellos trabajos que hayan incluido pacientes con más de 18 años, uso de stent liberador de drogas, que hayan sido bifurcación de tronco, que hayan estado indexados en PubMed y que sean en inglés. Como criterio de exclusión, es aquellos trabajos que sean BMS o stent metálicos, aquellos trabajos que solamente compararon con cirugía, o los trabajos que sean reporte de casos o estudio de tipo transversal. El punto final primario fue la muerte por todas las causas,
Y puntos finales secundarios fueron el infarto agudo de miocardio, el fallo de la lesión tratada, el fallo del vaso tratado y la trombosis del stent, que son endpoints comúnmente utilizados en este tipo de trabajos. Este es el flowchart del trabajo. A partir de casi 1000 trabajos identificados, incluimos finalmente el análisis cuantitativo 13, y esta es la tabla 1 de aquellos trabajos incluidos. Como pueden ver, de un total de pacientes, de 5.621 pacientes, el seguimiento promedio fue de 32 meses, la edad promedio era de 65.3 años, la mayoría eran hombres, 76%, 28% eran diabéticos. La presentación clínica fue angina crónica estable en más de la mitad de los casos, y la detección de IBUS o ultrasonido intravascular fue del 43%. 51% fueron por vía radial, y el syntax o la anatomía, la complejidad de anatomía coronaria fue de 28, siendo esta intermedia. Este es el forest plot del endpoint primario, en el cual nosotros, a partir del Random Effect Model, nosotros no vemos diferencias entre la utilización de 2 o 1 stent, ya que pasa la línea de nulidad. Bien. Y en los endpoints secundarios vemos que tampoco hubo diferencias ni en infarto entre las dos técnicas, ni en el fallo de la lesión tratada, ni en el fallo del vaso tratado, ¿sí? Lo que sí hubo diferencias es en la tasa de stent trombosis a favor de la utilización de 2 stents. Bien. Entonces, como conclusión del trabajo, la utilización de 2 stents en angioplastia y bifurcación de tronco no asoció mayor mortalidad que la utilización de un stent, y se observó menor incidencia de trombosis del stent con la técnica de 2 stents. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guido, por la presentación. La verdad que muy claro, muy gráfico las imágenes que has mostrado. Y nada, me surgía la pregunta, algo muy puntual. En la práctica diaria, ¿cuál es la técnica que ustedes más utilizan? Bueno, eso en realidad depende de si hay compromiso o no del side branch, o sea, del vaso secundario. Si no tiene compromiso, lo que más se utiliza es la técnica provisional. Un solo stent y dejas libre el vaso secundario. Ahora, si tiene compromiso de los dos vasos, la técnica que nosotros más utilizamos es el mini crash, ¿sí? Hay evidencia científica randomizada de que el decay crash es mejor que el provisional, que el culot en tronco, pero por una cuestión técnica de preferencia del operador, que es lo más importante, que tan seguro se sienta con cada técnica, se utiliza más el mini crash. Perfecto. Y la última consulta que te hago. ¿Por qué crees que hay menos stent trombosis con la técnica de 2 stents? Yo creo que un poco depende de la inclusión de los trabajos y también de que en técnica de bifurcación de 2 stents se utiliza más IBUS para controlar cómo quedan los stents, cómo quedan aposicionados, cómo quedan expandidos, y eso probablemente haya influido en el resultado. Otra cosa que es una limitación inherente del trabajo es el sesgo de publicación. Aquellos trabajos que tienen mucho stent trombosis en técnica de 2 stents probablemente o no sean aceptados para publicación o que directamente los investigadores ni lo reportan. Así que yo creo que también va por ese lado, una limitación del trabajo. Perfecto, gracias. Bueno, siguiendo un poco con la temática, la próxima disertante es la doctora Guadalupe Federic, actualmente becaria de segundo año de Fellow de Multiimágenes. Así que, Guada, todo tuyo, adelante. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a presentar el valor pronóstico de la fibrosis miocárdica medida por resonancia cardíaca en estenosis aórtica. Como sabemos, la estenosis aórtica es la valvulopatía severa más frecuente, que no solo genera obstrucción valvular con aumento de la poscarga, sino también remodelado ventricular izquierdo. Nos vamos a preguntar por qué buscamos fibrosis miocárdica. Como sabemos, en estos pacientes podemos tener dos tipos de fibrosis miocárdica: aquella fibrosis focal por reemplazo, en la cual cuantificamos el realce tardío con gadolinio, y la fibrosis miocárdica difusa, en la cual medimos el tiempo de relajación de T1 mapping y calculamos el porcentaje de volumen extracelular. Sabemos que la fibrosis por reemplazo, en la cual medimos el realce tardío con gadolinio, se correlaciona con la progresión de la enfermedad y predice eventos clínicos desfavorables en estos pacientes. Y la fibrosis difusa, lo ideal sería utilizarla como pronóstico en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica, ya que implica un estadio reversible de la performance miocárdica. Como podemos ver en este gráfico, una vez que tenemos un paciente con estenosis aórtica severa, pero se encuentra asintomático, tenemos un remodelado concéntrico sin expresión en las imágenes de la resonancia cardíaca y con aproximadamente 11 muertes por 1000 pacientes años.
Ahora ya cuando tenemos la fibrosis establecida, es decir, tenemos un paciente con un estadio clínico avanzado con falla cardíaca, tenemos el realce tardío con gadolinio presente y la mortalidad aumenta a 75 muertes por 1000 pacientes año. En este gráfico lo que podemos ver es que cuando aumenta la progresión de la enfermedad hasta el punto de que llegamos a un estadio en el cual tenemos que tomar una resolución quirúrgica, ya sea por reemplazo valvular o por TAVI, vemos de que progresivamente disminuye la función diastólica del ventrículo, disminuye la función sistólica, aumenta la masa ventricular izquierda a expensas de un aumento de la masa celular y de la matriz extracelular, y un aumento proporcional del porcentaje de volumen extracelular. A medida de que vamos aumentando la progresión de la enfermedad, ya se generan las cicatrices con el realce tardío con gadolinio. ¿Qué pasa? Como dijimos anteriormente, luego de la intervención quirúrgica, todos los parámetros retrotraen hacia un estadio inicial, menos la fibrosis focal medida por realce tardío con gadolinio. Tenemos un aumento paradojal del porcentaje de volumen extracelular, ya que primero se produce una disminución del volumen celular y no del espacio intersticial. Es por eso que en estos casos sería bueno para, como vamos a ver más adelante, medir el índice de volumen extracelular y no el porcentaje. Presentamos este estudio publicado por el grupo de Lee en el JAC en 2018, es un estudio prospectivo de pronóstico en el cual ellos buscaban evaluar si el grado de fibrosis difusa medida por T1 mapping nativo, es decir, sin el uso de contraste, se correlacionaba con eventos clínicos. Ellos seleccionaron 127 pacientes con estenosis aórtica moderada a severa, los compararon con un grupo control de 33 pacientes sanos y realizaron un seguimiento de 27.9 meses. Utilizaron un resonador 3 Tesla de Siemens y buscaron el desenlace primario del compuesto de mortalidad por todas las causas e internación por insuficiencia cardíaca. Dentro de las características basales, obviamente que cuando ellos compararon los niveles de tiempo de relajación de T1, es decir, buscaron cuantificar el monto de fibrosis difusa, obviamente era mayor en pacientes que tenían estenosis aórtica con respecto a los pacientes sanos. Cuando vemos las características clínicas, ellos lo que hacen es dividir de acuerdo al tiempo de relajación, es decir, de acuerdo a valores absolutos, lo dividen en tercilos. Aquellos pacientes que tenían un tiempo de relajación menor de 1200 se encontraban en el menor tercilo, es decir, eran pacientes que tenían el menor monto de fibrosis intersticial, y aquellos que tenían más de 1250 se encontraban en el mayor tercilo. Y como podemos ver, de manera significativa, a manera de que aumentaban el monto de fibrosis, aumentaban los antecedentes de revascularización coronaria, aumentaba el porcentaje de Euroscore y los pacientes estaban más sintomáticos. Cuando vemos el análisis por ecocardiograma, vemos de que también en los pacientes que tenían mayor monto de fibrosis, es decir, se encontraban en el tercilo más alto, tenían aumento de los volúmenes de fin de diástole, de fin de sístole, menor fracción de eyección y menor área valvular. Con respecto a los resultados para el desenlace clínico primario de muerte e internación por insuficiencia cardíaca, lo que podemos ver es que de manera significativa, a mayor monto de fibrosis, mayor tasa de eventos anuales, ¿sí? Inclusive, como podemos ver, antes y después de la resolución quirúrgica. Ellos lo que hicieron fue ver la tasa de eventos antes de la intervención y después de la intervención. Y como vemos, después de la intervención, de manera significativa, todos los eventos se encontraron en el mayor tercilo, es decir, en los pacientes que tenían mayor monto de fibrosis. Después lo que hicieron también fue comparar si los pacientes que, por ejemplo, se encontraban en el grupo medio tenían mayor eventos clínicos con respecto a los que se encontraban en el grupo más alto. Y lo que podemos ver es que inclusive tenían igualmente mayor tasa de eventos con respecto al grupo más alto. Después, ¿qué hicieron? Como vimos, el 30% de estos pacientes iban a una cirugía combinada, es decir, tenían antecedentes de enfermedad coronaria. Como sabemos, la enfermedad coronaria se relaciona con el realce tardío con gadolinio. Entonces, lo que ellos quisieron ver era si esta fibrosis difusa era predictor independiente de la presencia o no de gadolinio, ¿sí? De eventos. Y como podemos ver, en presencia de gadolinio, obviamente el mayor tiempo de relajación de T1 se asociaba a menor sobrevida libre de eventos, pero cuando sacamos la presencia de gadolinio, que era la mayoría de los pacientes, el tiempo de relajación de T1, el mayor nivel de tiempo de relajación, se asoció igualmente a menor sobrevida libre de eventos.
Después lo que hicieron fue establecer una curva ROC de pronóstico, es decir, utilizaron todos los factores pronósticos habituales que nosotros usamos para ver estos pacientes, como ser el área valvular indexada, el Euroscore 2 y el rehace tardío con gadolinio, y buscaron ver si sumar el tiempo de relajación de T1, el mayor nivel, tenía valor aditivo de pronóstico. Como podemos ver, la línea roja es el área valvular aórtica con un C-index de 0,56, que aumenta a 0,82 cuando sumamos el Euroscore 2, luego a 0,88 cuando sumamos el rehace tardío con gadolinio, y el mayor punto de discriminación a expensas de mayor sensibilidad lo tenemos cuando a estos tres factores le sumamos el tiempo de relajación de T1, con un C-índice de 0,93. Es decir, que como conclusiones en este estudio, la medición no invasiva de fibrosis difusa permite predecir la progresión de la enfermedad. El tiempo de T1 identifica pacientes con elevado riesgo de eventos clínicos antes y después de la conducta quirúrgica y resulta como un predictor independiente del rehace tardío con gadolinio de eventos desfavorables, otorgándole mayor exactitud pronóstica cuando se completa con los factores habituales. Después tenemos este estudio publicado por el grupo de Everett este año en el JACC. Era un estudio multicéntrico, ¿sí?, de 10 centros, fue prospectivo, en el cual ellos, con pacientes con estenosis aórtica severa, que en 15 días iban a recibir una resolución quirúrgica, ya sea reemplazo valvular o nuevamente TAVI, buscaban ver cuál era la asociación entre la medición del porcentaje de volumen extracelular, el índice de volumen extracelular y el T1 mapping nativo, en el caso utilizaban contraste, las características clínicas de los pacientes y marcadores de descompensación ventricular medidos por resonancia cardíaca. ¿Qué buscaban ellos? Los desenlaces primarios de mortalidad por todas las causas y el secundario de muerte cardiovascular. En este caso ellos no incluyeron internación por insuficiencia cardíaca. Lo que podemos ver dentro de las características, ellos nuevamente van a dividir en tercilos de acuerdo al porcentaje de volumen extracelular, es decir, el porcentaje de fibrosis inicial que tienen estos pacientes, y como podemos ver, a mayor tercilo, es decir, mayor monto de fibrosis difusa, tenemos más antecedentes de enfermedad cardíaca con infarto de miocardio, los pacientes estaban más sintomáticos, tenían mayor STS, mayor Euroscore 2, en la resonancia cardíaca se asociaban a marcadores de mal pronóstico por resonancia, es decir, aumento del volumen indexado de fin de diástole, aumento del volumen indexado de fin de sístole, ¿sí?, menor stroke volume, menor fracción de eyección, aumento del área indexada valvulada, de la aurícula izquierda, menor fracción de eyección del ventrículo derecho y mayor porcentaje de gadolinio. Para los resultados, como podemos ver, nuevamente, para el mayor tercilo, por cada porcentaje de volumen extracelular que aumentaba en 10% el GISAR para la mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Es decir, de manera significativa resultaba como predictor. Inclusive cuando hacen un análisis multivariado, lo que pueden ver es que el porcentaje de volumen extracelular resulta predictor independiente de mortalidad por todas las causas en estos pacientes con un GISAR de 1.1. Después, ¿qué dicen? Dijimos que íbamos a ver la comparación entre las variables clínicas de descompensación y los marcadores de la resonancia. Es decir, para el porcentaje de volumen extracelular y para el índice de volumen extracelular, estos marcadores fueron significativos para el mayor tertilo, es decir, la masa ventricular izquierda, ya sea absoluta o indexada, el índice de volumen de fin de diástole del ventrículo, el porcentaje de realce tardío con gadolinio y la fracción de eyección, que resultaba menor a mayor tercilo. Después, ¿qué hicieron? Como dijimos, era un estudio multicéntrico, es decir, todos estos parámetros van a depender de qué tipo de resonador utilicemos, no solo de la marca del resonador, sino que la intensidad de señal, es decir, si es un resonador con mayor intensidad de señal, es decir, es 3 Tesla o es 1.5 Tesla, el tipo de secuencia que utilizan ellos para realizar la cuantificación del T1 nativo, es decir, si utilizaban la secuencia MOLI convencional o la Short-MOLI, ¿sí?, y los diferentes valores de T1 nativo. Como sabemos, no hay un valor estándar internacional de T1 nativo, sino que va a depender de cada centro y de cada resonador que utilicemos. Ellos, ¿qué hacen? Fue comparar
Las cajas rojas son las cajas en las cuales representan al resonador 3 Tesla y las azules el 1.5 Tesla. ¿Qué vieron? Que para el cálculo del porcentaje de volumen extracelular tenían un coeficiente de correlación intraclase de 0,96. Es decir, de que fue aceptable la variabilidad interobservador en estos casos, fue muy buena. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vemos el tiempo de T1 nativo, vemos de que es muy dispar, inclusive tienen una disparidad significativa en Sur Corea para la utilización del 3 Tesla. ¿Qué hicieron ellos para evitar que tengamos sesgo en este estudio? Fue ajustar los valores de T1 nativo. Primero los ajustaron en pacientes de grupo control, en el propio resonador de cada centro, con pacientes del mismo sexo y de la misma edad, y luego también los ajustaron por el score Z. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a ver si ajustando todos los valores de T1 nativo nos da algo en los desenlaces primarios. Y como podemos ver en este análisis univariado, inclusive ajustándolo por el T1 nativo propio de los pacientes o el Z-score, no les da significativo para mortalidad de todas las causas y mortalidad cardiovascular. Es decir, que los valores de T1 nativo en este estudio se relacionaban con variables de descompensación, pero no con mortalidad. Entonces, este estudio, como conclusiones que podemos llegar, es que el porcentaje de volumen extracelular es un marcador objetivo de descompensación cardiovascular en pacientes con estenosis aórtica que predice mortalidad. Ofrece una evaluación puntual de fibrosis, como dije anteriormente, varía mucho de acuerdo al porcentaje de volumen de masa ventricular, es decir, de masa celular y de matriz extracelular. Entonces lo que proponen acá es de que si nosotros queremos hacer un seguimiento a largo plazo del paciente y ver cómo se modifica estos valores luego de una intervención quirúrgica, en estos casos podríamos utilizar el índice de masa, el índice de volumen extracelular que se ajusta a la masa propia de los diferentes componentes. Como limitaciones de este estudio, los valores de T1 nativo variaban de acuerdo a los diferentes escáneres, que es la mayor limitación. Aproximadamente el 30% de los pacientes tenía antecedentes de enfermedad coronaria y de infarto, y de hecho el 17% de estos pacientes fueron a cirugía combinada. Entonces nos planteamos la hipótesis de que no sabemos si en realidad este aumento de la fibrosis difusa era secundario a la enfermedad coronaria o era propio de la válvula. Y nos analiza la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que como sabemos constituye una fuerte asociación con la mortalidad por todas las causas. Próximamente, bueno, ahora se está desarrollando este estudio en el cual ellos buscan ver si el realce tardío con gadolinio resulta, o sea, ayuda al timing quirúrgico en pacientes que tienen estenosis aórtica severa pero se encuentran asintomáticos. Ellos reclutan a todos estos pacientes y les hacen una resonancia cardíaca y ven si tienen realce tardío con gadolinio. Si tienen realce tardío con gadolinio, van a ir a la rama de intervención o tratamiento de solamente ver qué pasa con el paciente, y si no tienen realce tardío con gadolinio, van directamente a la rama placebo, es decir, no van a hacer nada y van a esperar a ver qué pasa con los pacientes. Y tenemos este ejemplo en el cual en la columna A, en la columna de la izquierda, tenemos una paciente voluntaria sana con un tiempo de T1 nativo normal y un porcentaje sin gadolinio y con un porcentaje de volumen extracelular normal. En la columna del medio vemos un paciente de 82 años en el cual esta resonancia se realiza previa al reemplazo valvular aórtico. El paciente tenía estenosis aórtica severa sintomática, por eso fue a reemplazo valvular, pero no estaba descompensado, es decir, tenía un tiempo de T1 nativo de 1045, sin realce tardío con gadolinio y con un volumen extracelular de 24%. A diferencia del paciente de la columna de la derecha, que era un paciente de 56 años con una estenosis aórtica crítica, en insuficiencia cardíaca y en plan de cirugía de urgencia. Podemos ver el tiempo de T1 está muy prolongado, 1110 para la serie que publicó las imágenes, con realce tardío con gadolinio, es decir, parches de fibrosis ya establecida, y un porcentaje de volumen extracelular aumentado del 29%. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. La verdad que muy buena la charla, muy completa. Quería preguntarte cuál crees que es la utilidad clínica de cuantificar la fibrosis en estos pacientes. Por ahora, como dijimos, bueno, primero de todo sabemos que estos pacientes con estenosis aórtica severa generalmente son pacientes que tienen un performance status bajo, es decir, que tienen muchos factores de riesgo cardiovasculares y otras
comorbilidades, en las cuales muchas veces las pruebas de esfuerzo para definir quién está sintomático y quién no, o quién es de mayor riesgo y quién no, muchas veces se encuentran limitadas. Entonces uno se puede proponer a ver si la medición de la fibrosis, ya sea la fibrosis focal por reemplazo o la fibrosis difusa, nos puede acelerar un timing quirúrgico y evitar a que el paciente ya llegue a la fase de descompensación. Como dijimos y como pudimos ver en estos estudios, no estamos estableciendo el timing quirúrgico, sino que lo vamos a ver más adelante, pero bueno, nos puede servir para cuantificar el monto de fibrosis y ver qué paciente se puede beneficiar de una estrategia terapéutica temprana. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Bueno, continuando con el ciclo de charlas, a continuación va a presentar el doctor Santiago Sánchez Bustamante, actual residente de electrofisiología de segundo año. Así que, Santi, todo tuyo. Gracias, Cristo. Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que es la cardiomiopatía mediada por fibrilación auricular. Un poco para entender lo que es la importancia de la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, con respecto a lo que es la epidemiología, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente de la práctica clínica, ¿sí? Se estima que actualmente hay alrededor de 33 millones de pacientes con fibrilación auricular a nivel mundial. Con respecto a lo que son datos propios de Estados Unidos, actualmente hay una prevalencia entre 2,7 y 6 millones de pacientes y se estima que este número puede aumentar hasta 12 millones dentro de 10 años. Cuando analizamos por grupos etarios, ¿sí?, la prevalencia de la fibrilación auricular en pacientes mayores de 40 años es de 2,3%, mientras que en pacientes mayores de 65 años esta prevalencia aumenta a un 5,9%, y cuando analizamos los pacientes de 80 años, mayores de 80 años, esta prevalencia es mayor al 10%, ¿sí? Paralelo a esto, el riesgo estimado de desarrollar insuficiencia cardíaca es de 20% y de 45% a la edad de 45 y 90 años respectivamente. Cuando analizamos ambas entidades, vemos que ambas tienen un aumento en lo que es la morbimortalidad de los pacientes y que están íntimamente relacionadas, ¿sí? En el estudio de Framingham se observó una fuerte asociación entre fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes con fracción de eyección preservada como pacientes con fracción de eyección reducida, y que el desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular se relacionó con un aumento de la mortalidad de 2 a 3 veces, y dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca, el desarrollo de fibrilación auricular también se asoció con un aumento de la morbimortalidad. ¿Qué es la cardiomiopatía mediada por fibrilación auricular? A grandes rasgos es un corazón estructuralmente sano o no tan enfermo, el cual se somete a un estrés, que en este caso es el inicio de la arritmia, desarrolla deterioro de la función ventricular, y cuando se suprime la arritmia, vuelve a los valores previos a la exposición de la arritmia. La fibrilación auricular, ¿sí?, al generar una pérdida de lo que es la patada auricular, genera una disincronía aurículo-ventricular, ¿sí? Esta pérdida de la patada auricular más o menos se estima que reduce un 20% de lo que es el gasto cardíaco, ¿sí? La taquicardia y el ritmo irregular afecta lo que es la función de fibra y el mecanismo de Frank-Starling, ¿sí? Y también va alterando a nivel celular y extracelular y mecanismos neurohormonales todo lo que es el eje neurohormonal. Todo esto va a llevar a un remodelado ventricular, ¿sí? Hay alteración de lo que son los canales de calcio, y estos canales de calcio, al estar alterados, va a disminuir lo que es el depósito de energía, ¿sí?, del miocardio. Entonces, no solamente va a estar mediado por lo que es la taquicardia, sino por el ritmo irregular. Por otro lado, la fibrilación auricular también va generando un remodelado auricular. Y este remodelado auricular va generando distintas alteraciones en lo que son los gastillos y los sustratos de fibrilación auricular. Va a haber cambios en los que son la duración de los potenciales de acción celulares, va a haber fibrosis auricular, y toda esta alteración de lo que es el remodelado auricular va a predisponer a mayor fibrilación auricular, y esto genera una retroalimentación negativa, lo que decimos un círculo vicioso de la fibrilación auricular. El remodelado ventricular, a su vez,
puede generar remodelado auricular y esto afectando también en lo que es la alteración de gatillos, generando a largo plazo mayor fibrilación auricular. Todo esto puede estar dado en presencia o no de cardiopatía estructural y en mayor o menor medida puede generar cardiomiopatía mediada por FA. ¿De qué va a depender de que se genera la cardiomiopatía mediada por FA? Bueno, en un principio es un mecanismo reversible, ¿sí? Pero si uno lo deja a largo plazo, este mecanismo se vuelve irreversible. Otra cuestión que influye mucho en lo que es la cardiomiopatía mediada por FA es la predisposición genética, ¿sí? El síndrome metabólico, los pacientes con obesidad, hipertensión, diabetes y lipemia tienen mayor susceptibilidad a desarrollar esta entidad, y la inflamación sistémica también juega un rol muy importante en estos pacientes. Entonces vamos a tener 3 escenarios clínicos distintos. Podemos tener un paciente con fibrilación auricular en el cual se desarrolla insuficiencia cardíaca, un paciente con insuficiencia cardíaca previa, en el cual se desarrolla, se hace el diagnóstico de la fibrilación auricular, o un diagnóstico conjunto de la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Siempre tenemos que tener lo que es una relación temporal, una correlación entre el inicio o el aumento de la carga de FA con la progresión de la cardiomiopatía o la insuficiencia cardíaca, y esto tiene que estar evidenciado ya sea por un método de imagen, resonancia, ecocardiograma, en el cual vamos a ver la función ventricular, la dilatación de las cámaras, si tiene presencia o no de realce tardío de cadolinio, la fibrosis y el espacio extracelular medido también por T1 mapping, y también lo que es el monitoreo clínico de síntomas y la evolución de los biomarcadores, en este caso lo que es el ProBNP o el BNP, en el cual vamos a ver si hay un aumento o una disminución en función de la presencia o no de cardiomiopatía. Esto, como dijimos antes, se puede dar tanto en pacientes con cardiopatía estructural como sin evidencia de cardiopatía estructural, y ahí llegamos al diagnóstico de lo que es la cardiomiopatía mediada por FA. ¿Cómo es el manejo clínico de estos pacientes? Bueno, primero y principal, hacer lo que es manejo de factores de riesgo, ¿sí? Hacer un tratamiento integral de lo que es la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, con tratamiento óptimo de lo que es la insuficiencia cardíaca, y una estratificación del riesgo isquémico que tiene el riesgo trombótico, para ver si necesita o no anticoagulación. Siempre lo que es anticoagulación, cada vez está más claro que la tendencia es a utilizar anticoagulantes directos, porque tienen un mejor perfil de seguridad y mayor efectividad que los anticoagulantes indirectos. Y en primera instancia lo que se hace es un manejo agudo de lo que es el control de ritmo o frecuencia cardíaca. ¿Sí? Lo que se busca es bajar la frecuencia cardíaca, en el caso que se haya una estrategia de control de frecuencia inicial por menos de 100 latidos por minuto en reposo, o en caso de que se haga control de ritmo se puede hacer mediante una estrategia de cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. El segundo paso que tenemos que hacer, una vez que ya hicimos este manejo agudo, es ver si el paciente es candidato a ablación de FA o si tiene preferencia por la ablación. En el caso que se haga que cumpla alguno de estos criterios, se realizará la ablación por FA, y en caso que no, se hará control de frecuencia cardíaca o, dependiendo del perfil de efectos adversos de las drogas antiarrítmicas y con un adecuado monitoreo, se establece una estrategia de drogas antiarrítmicas y control de ritmo. ¿Por qué es que primero proponemos lo que es la ablación de FA? Porque en lo que es la permanencia en ritmo sinusal, ¿sí? La ablación de FA tuvo un mucho mayor éxito y porcentaje en permanencia en ritmo sinusal que las drogas antiarrítmicas. Dentro de lo que es la FA paroxística, el éxito ronda entre un 70 y un 90%, 80%, mientras lo que es la FA persistente, en lo que es la ablación, ese éxito puede estar entre un 50 y un 70%. Mientras que las drogas antiarrítmicas, el éxito para mantener en ritmo sinusal es de un 40 y un 20%, tanto para lo que es la fibrilación auricular paroxística como persistente. Una vez que empleamos esta estrategia, lo que tenemos que hacer es una evaluación, ¿sí? Importante lo que es la relación temporal, una evaluación de la mejoría sintomática de la fracción de eyección y
de la mejoría de la fracción de eyección por algún método de imagen y de la mejoría sintomática. En caso de que no haya habido mejoría, bueno, se vuelve a plantear de nuevo si se opta por otra estrategia distinta, o en el caso de que no se pueda lograr un buen control de ritmo, un adecuado control de frecuencia, está la estrategia de ablación del nodo auriculoventricular y una estimulación fisiológica, ya sea por un resincronizador biventricular, o actualmente hay estrategias de lo que es estimulación del GIS o de la rama izquierda. Estos son un poco los trabajos que fundamentan esta estrategia de control de ritmo mediante ablación con catéter, ¿sí? Capaz el último trabajo y el más llamativo, el más importante, es el estudio Castle, en el cual se vio que los pacientes con FA, ya sea paroxística o persistente, sintomáticos y deterioro de la fracción de eyección, se los randomizó a ablación de FA versus estrategia de control de ritmo o control de frecuencia mediante medicación, y se vio que la ablación de FA redujo la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y la internación por insuficiencia cardíaca con una significancia estadística. Y después hay estudios previos en los cuales la ablación de fibrilación auricular muestra mejoría con respecto a lo que es el tratamiento médico, pero capaz con puntos más blandos, mejoría de la fracción de eyección, reducción de la hospitalización, pero sin significancia estadística, pero siempre una tendencia hacia lo que es una estrategia de ablación de fibrilación auricular. Esto también es un cuadro comparativo en el que muestra el porcentaje de recuperación de la fracción de eyección en pacientes en los que se le hizo ablación con catéter mediante aquellos pacientes que se les hizo una estrategia de control de frecuencia, en el cual se ve que la ablación de FA tuvo mayor porcentaje de recuperación de la fracción de eyección. Esto fue un poco lo que es la evidencia clínica. Vamos a poner un ejemplo de un paciente que tuvimos hace un tiempo acá en el hospital, paciente masculino de 65 años, ex tabaquista, antecedentes de tromboembolismo de pulmón y trombosis venosa profunda, que venía medicado con acenocumarol y dutasteride y consulta por un cuadro de insuficiencia cardíaca de 3 meses de evolución. Tenía ortopnea y disnea paroxística nocturna. Se le hace un electrocardiograma en el cual se ve una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, una radiografía de tórax en el cual se evidencia la insuficiencia cardíaca, tiene velamiento de ambos senos costofrénicos, está con derrame pleural este paciente, y un ecocardiograma en el cual se evidencia un deterioro severo de la fracción de eyección. Se le pidió una resonancia magnética también a este paciente en el cual se confirma este deterioro severo. Se le hizo una imagen de realce tardío de gadolinium en el cual no tenía fibrosis o no tenía una marcada fibrosis, por lo cual se le hizo en lo que es en el manejo agudo una cardioversión eléctrica. Este es el electrocardiograma posterior a la cardioversión, en el cual se ve que tiene signos de agrandamiento auricular izquierdo. Se le hizo una resonancia magnética posterior a la cardioversión, en el cual se ve que hay una mejoría temprana de lo que es la fracción de eyección, pero que todavía no vuelve a valores normales. Esto es un comparativo entre lo que era precardioversión eléctrica y postcardioversión eléctrica. Entonces lo que se le hizo a este paciente fue proponerle la ablación por radiofrecuencia con mapeo electroanatómico. Nosotros siempre le hacemos una tomografía previa a los pacientes para tener una imagen de cuántas venas pulmonares y poder recrear una mejor anatomía del corazón cuando hacemos el mapeo electroanatómico. Y lo que se hizo fue un aislamiento de venas pulmonares con una técnica de Waka, en el cual se realiza una línea alrededor del antro de ambas venas pulmonares y se las aísla en conjunto. Se hizo un mapa de voltaje posterior en el cual se ve que las venas pulmonares están desconectadas, tienen ausencia de voltaje, y en el seguimiento se le hizo un ecocardiograma de los 3 meses en el cual se ve que ya la fracción de eyección está recuperada, tiene una fracción de eyección conservada, y si hacemos una comparación entre lo que era al inicio cuando lo conocimos y
y a los 3 meses se ve una marcada mejoría dentro de lo que es los parámetros de imagen y el paciente nota una mejoría claramente sintomática. Muchas gracias. Gracias, Santiago, por la presentación y la revisión del tema. Cuando te escuchaba me surgía una duda, quería saber tu opinión. ¿Cuál crees que pueden ser los pacientes que más se beneficiarían con la ablación de la fibrilación auricular? Mira, yo creo que los pacientes que más se benefician son aquellos que tienen mayor carga de fibrilación auricular, ¿sí? Poco gadolinio en la resonancia, ¿sí? Lo que nos habla de que puede ser reversible este estadio, y aquellos que estén muy sintomáticos, ¿sí? Con mucha insuficiencia cardíaca. Yo pienso que esos son los pacientes que más beneficio le vamos a aportar con la ablación. Bien. Y una vez que estamos ante un paciente con una taquimiocardiopatía y le realizamos la ablación, ¿cuánto tiempo esperás para notar una mejoría en la fracción de eyección? Y, a su vez, ¿cómo lo seguirías ese paciente luego de la ablación? Mira, lo que es la mejoría, como dijimos, vamos a tener una mejoría aguda, ya al recuperar la patada auricular, eso va a mejorar lo que es el gasto cardíaco, entre un 15 y un 25% se ve que se ve esa mejoría. Y después, ya a largo plazo, resolviendo todas estas cuestiones de remodelado, haciendo un remodelado positivo, más o menos a partir de los 3 meses uno podría ver una mejoría. Siempre se toma los 6 meses como una distancia adecuada como para volver a analizar. Y nosotros generalmente a estos pacientes los vamos siguiendo en un principio de la semana, a ver cómo están con los síntomas, cómo está posterior a la ablación, y tenemos un protocolo de seguimiento de Holters cada 3 meses para evaluar si hay presencia de fibrilación auricular, también ver si tuvo síntomas, y un ecocardiograma por lo menos a los 6 meses, que también se puede pedir biomarcadores, ¿sí? Ver el BNP, si hubo una disminución y demás cosas. Bueno, muchas gracias. No, vos. Bueno, continuando con las presentaciones, a continuación el doctor Ronald Estrada, actual jefe de residentes de cirugía cardiovascular, nos va a hablar un poquito de las válvulas de rápido implante y cuál es la experiencia actual del servicio. Ronald. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco la idea de la presentación es hablar del reemplazo valvular aórtico con prótesis de rápido implante y la experiencia actual en nuestro servicio. Como para dividir la charla, me pareció interesante dividirla en 4 partes. En la primera vamos a hablar un poco de las indicaciones, el beneficio y las propiedades de este tipo de válvulas, enumerar los pasos de la técnica y nuestra técnica estandarizada, que usamos en nuestro servicio, hacer la muestra de los resultados con este tipo de válvulas y finalizar con una discusión sobre las debilidades y las fortalezas de esta técnica. A modo de introducción, es interesante primero ver en quién está indicado el uso, en quién es beneficioso este tipo de válvulas. Es más que nada en pacientes que requieran tiempo de clampeo cortos o que tengan una dificultad a nivel técnico en la cirugía en sí, o pacientes que tengan fragilidad y riesgo preoperatorio alto, que necesiten una rápida recuperación o que tengan un tiempo de sobrevida corto. Así son pacientes que a nivel de la evaluación prequirúrgica tienen altas comorbilidades, tienen cirugías asociadas a las cuales haya que resolver en quirófano, o pacientes que tengan edad avanzada, obesos o baja fracción de eyección. De esto, a la hora de definir el tratamiento, hablamos de lo que es el riesgo, y vamos a definir si es un paciente que tiene un riesgo alto, intermedio o bajo, en base a si la expectativa de vida es menor a 5 años o mayor a 10 años, y la factibilidad de hacer un procedimiento quirúrgico o un procedimiento menos invasivo como un TAVI. Y nos vamos a ubicar aquí en pacientes que tienen riesgo intermedio o alto, por eso, digamos, es donde más indicado está su uso. ¿Y por qué está indicado el uso de estas válvulas? ¿Qué probabilidades tienen estas válvulas? Bueno, esta válvula está demostrado en diferentes trabajos que vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, que está demostrado que reducen el tiempo de clampeo y circulación extracorpórea, con la consiguiente disminución de la mortalidad, lo cual resulta beneficioso en pacientes con fracción de eyección disminuida o muy comórbidos o que tengan alto riesgo preoperatorio. Ofrece una facilidad en implante por su conformación y también
ayuda a que los abordajes sean mini-invasivos y ofrecen menos tiempo de clampeo en pacientes en los cuales haya que hacer una cirugía combinada, ya sea para tratar otra valvulopatía o cirugía coronaria. Ofrecen tiempos de clampeo corto y baja tasa de leak paravalvular y implante de marcapaso similar a la cirugía convencional y menor al TAVI. Y otra gran propiedad es la durabilidad demostrada, que ahora lo vamos a ver, y los bajos gradientes hemodinámicas en el seguimiento a mediano y corto plazo. Tocando estos 5 propiedades, la facilidad de implante, los resultados hemodinámicos, la durabilidad, la necesidad de implante y el leak paravalvular, vamos a empezar hablando un poco de cada uno. Con respecto a la evolución y la conformación de la válvula, se trata de una válvula Perimount, una Magna Easy, en combinación con el sistema de despliegue de una Edwards Sapiens. Vienen en tamaños similares a lo que es la Edwards Perimount normal, que es una válvula de pericardio bovino. Vienen en tamaños de 19 a 27, con un sistema de despliegue que es un stem metálico infranular que se dispara con un balón. A su vez, posee un catéter balón con un mango flexible, lo cual permite, digamos, el implante a través de incisiones pequeñas, ya sea por una mini esternotomía o una mini toracotomía, todo eso ayudado y guiado por 3 puntos de orientación, lo cual evitaría tener que hacer la corona radiada de puntos de una cirugía convencional de reemplazo valvular aórtico. Con respecto a los gradientes postoperatorios bajos, esto está explicado porque tiene un stem metálico, que es la figura que ven acá en la válvula B, en la cual es un stem metálico que está infranular, que lo que hace es ampliar 2.5 milímetros el anillo que tiene el stentless de la válvula de pericardio bovino. Es como que hace un cono con base inferior, y esto aumenta, digamos, la base a nivel de la implantación, lo cual provee de bajos gradientes postoperatorios. Así una válvula 19, que va a tener gradientes altos con un paciente que tenga un mismatch, va a proveer un verdadero anillo efectivo de 21.5. Lo mismo con la 27, que va a proveer un anillo efectivo de 29.5. Acá se ve un poco el anillo cerrado, y una vez que uno dispara el balón, se abre como en forma de cono a nivel infranular, ofreciendo bajos gradientes postoperatorios. Con respecto a la durabilidad, ya está demostrado en muchos estudios. Dentro de los más importantes me parece nombrar el Johnston, que es un estudio que se hizo en más de 12.000 pacientes en Cleveland Clinic, en los cuales se demostró una durabilidad de un 85% en el seguimiento a más de 20 años, libre de explante y reoperación. Obviamente hay otros estudios, tanto el Bourguignon como el Forcillo, que también, digamos, hacen un seguimiento a 15 años en una alta tasa de pacientes. Con respecto a los leak, los marcapasos y los gradientes postoperatorios, existen muchos estudios, tanto premercados como postmercados, que usaron la generación 1 de este tipo de válvula, que la única diferencia con la generación 2, que es la LIT, que nosotros usamos actualmente, es que tiene el mango flexible, lo cual facilitó mucho el implante. Dentro de los estudios más importantes está el Tritón, que el Tritón hace un seguimiento a 3 años, demostró abordaje por incisiones pequeñas y beneficios con respecto a la cirugía convencional. También bajo, digamos, tiempo de clampeo y de bypass a nivel de la bomba de circulación extracorpórea con respecto a la válvula convencional, y también en cirugías combinadas, en CRM en este caso. También a 3 años se comprobó una reducción de la tasa de la masa ventricular izquierda en un 97% del seguimiento de los pacientes, con gran desempeño hemodinámico a 3 años también, con respecto, digamos, a otro tipo de válvulas convencionales como ser Hancock o Mitroflow. Estos son otros trabajos como el Cadence y el Foundation, que hicieron un seguimiento al año, también demostrando beneficios y bajos gradientes hemodinámicos postoperatorios. Esto también se ve reflejado en la mortalidad, que es una mortalidad mostrada en el Tritón de 2.1%, comparable con la cirugía convencional, menor que el TAVI en los registros.
Y asimismo también la tasa de ACV e implantes de marcapaso, que en el Triton mostró una tasa de un 5%. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, entre nuestro programa de Intuity comenzó en el 2018, hasta la actualidad, llevamos 61 implantes con este tipo de válvula. Los pacientes en su mayoría salen del Heart Team, porque son pacientes de riesgo intermedio alto. El objetivo primario, el endpoint primario de nuestra serie fue evaluar la mortalidad a los 30 días y a los 18 meses. Como objetivos secundarios hicimos una evaluación de los resultados quirúrgicos relacionados al implante y las complicaciones postoperatorias. Para lo cual hicimos un análisis retrospectivo, haciendo un estudio de las características basales, la técnica quirúrgica y los resultados a 30 y 18 meses. Como score de mortalidad usamos el STS Score PROM, y los criterios de inclusión fueron pacientes con estenosis aórtica severa sintomática, con riesgo intermedio alto, con un STS PROM mayor a 4, y excluimos de la serie pacientes con insuficiencia aórtica aislada, endocarditis infecciosa o que tengan dilatación de la raíz y la aorta ascendente. ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, en su mayoría tuvimos un promedio de pacientes de 82 años, el 85% eran octogenarios, en su mayoría fueron masculinos, 36 pacientes tenían insuficiencia renal crónica previa, de los cuales de estos un 30% estaban en hemodiálisis, y el STS Score promedio de toda la serie fue 7.4. Como verán, es un riesgo intermedio alto. Con respecto a las variables preoperatorias, en su mayoría tenían estenosis aórtica severa, con una valvulopatría mitral leve en su mayoría, eran de clase funcional 2, y el síntoma de presentación predominante fue la disnea. En relación a las variables preoperatorias ecográficas, nosotros hicimos una evaluación mediante ETE preoperatorio, y los registros los usamos a través de ETE. El área promedio medida fue de 0.7 indexada, y los gradientes picos fueron de 51, medio y pico de 51 y 72, con una fracción de eyección promedio de toda la serie de un 52%. Con respecto a los datos quirúrgicos, realizamos el implante en el 100% de los casos, o sea, la intención de tratar fue efectiva en todos los casos. En 18 pacientes, que esto fue al final de la serie, hicimos una mini esternotomía. En 16 hicimos una CRM asociada, de los cuales 2 puentes fue en su mayoría. En 2 pacientes hicimos un reemplazo valvular mitral, lo cual por ahí es bastante importante porque los registros internacionales hablan de combinación de reemplazo valvular mitral más que nada con Perceval, que en realidad es una suturles. Y en 3 pacientes hicimos una reparación mitral asociada al implante aórtico. La prótesis más utilizada fue la número 23, que fue en 28 pacientes. Con respecto a los tiempos quirúrgicos, el tiempo SEC promedio fue de 96 minutos en cirugías combinadas, y en cirugía aislada de reemplazo valvular aórtico fue de 71, el tiempo de clampeo fue de 64 minutos, nosotros tenemos un tiempo de clampeo promedio en reemplazo valvular aórtico aislado de 80 en nuestra serie, en la última serie, en los últimos 100 valvulares aórticos, y en esta serie aislado fue de 52 minutos, lo cual es bastante beneficioso para este tipo de pacientes. Y el tiempo de implante fueron 12 minutos, que nosotros lo contabilizamos desde el primer punto del nadir hasta el cierre de la aorta. Con respecto a los resultados postoperatorios que tuvimos, bueno, la verdad que mortalidad a 30 días fue 0, a 18 meses tuvimos un óbito por endocarditis, que fue una paciente que hizo un pseudoaneurisma a nivel del cierre de la ortotomía, y bueno, la verdad que tuvimos que hacer un reemplazo con un Vental y un reemplazo de arco, y bueno, la paciente falleció en quirófano. Tuvimos un ACV, que el paciente a las 48 horas presentó una hemiplegia transitoria que recuperó ad integrum a las 48 horas. El gradiente postoperatorio a los 6 meses, medido por ETT, fue de 9.9, no tuvimos leak paravalvulares, tuvimos una sola reoperación por sangrado, la cual fue un rebote parínico, pero bueno, fue la única reoperación que tuvimos. Un solo paciente tuvo endocarditis, que fue el mismo paciente que falleció.
Y con respecto a la tasa de implante de marcapaso, tenemos una tasa de un 6.5%. Y bueno, con respecto a la discusión, me pareció importante destacar lo que es las debilidades y las fortalezas de esta técnica. A favor tenemos que por ahí el costo es mucho menor en relación a un TAVI, tenemos un costo de $15.000 versus 50.000 de un TAVI. Pero bueno, en contra, si uno habla de hacer una RBA convencional, el costo obviamente va a ser mucho mayor que una válvula convencional. La durabilidad está comprobada porque es una válvula Magna Easy, que ya tiene una durabilidad comprobada a nivel nacional e internacional. Por ahí eso es una cosa a favor en relación al TAVI, en las cuales tienen seguimiento a la máxima a 5 años. Pero bueno, conserva las desventajas de la RBA convencional, que es la circulación extracorpórea, porque uno tiene que poner al paciente en bomba. Con respecto a otro punto a favor, ofrece menor tiempo de clampeo, lo cual es beneficioso para este tipo de pacientes, y es una opción para pacientes de riesgo intermedio alto, o pacientes que tengan una contraindicación para hacer un TAVI porque tienen accesos vasculares no apropiados. Y bueno, en contra, por ahí necesitaríamos estudios con mayor seguimiento para ver si esto realmente es beneficioso en relación al TAVI. A favor también ofrece facilidad en lo que es el abordaje mini-invasivo, pero bueno, en contra se necesita un equipo entrenado. Nosotros los primeros 10 casos los hicimos por esternotomía total y bueno, obviamente después íbamos eligiendo cada caso, pero para poder hacer una mini esternotomía teníamos que tener mínimamente 20-25 pacientes realizados por esternotomía para poder entrenarnos en este tipo de técnica. Y obviamente otra cosa a favor es que es una de las grandes ventajas del brazo gradiente postoperatorio, lo cual en pacientes que acá en Argentina tenemos alta tasa de bismol postoperatorio, tenemos población de talla o de índice de masa corporal medio, eso por ahí en nuestro país es bastante beneficioso. Por ahí, entonces este sería el fuerte, el bajo gradiente postoperatorio, y lo cual llevaría a evitar el mismatch, porque ustedes vieron que poniendo una válvula 19 es como que estuvieran poniendo una 21, pero bueno, el talón de Aquiles es la tasa de implante de marcapasos, que es similar a los registros internacionales en relación al TAVI. En respuesta a esto, me pareció interesante poner estos dos trabajos. Este es un paper en revisión que se va a presentar ahora, fue presentado en marzo de este año, de Viena, de Austria, en el cual se siguieron a nivel prospectivo en 8 años 659 pacientes, en los cuales en un 33% se implantaron válvulas Intuit 19 y 21. De estos pacientes, 77 tenían un mismatch moderado y severo, y el seguimiento de ellos al año fue un gradiente de 14, con un área indexada de 0.8, y tuvieron una mortalidad de 1.8, de 4 pacientes de los 217, fue la tasa de mortalidad, con una supervivencia de a 1 y a 5 años de 91 y 80% respectivamente. Me pareció importante poner este trabajo porque más que nada afirma que la presencia de mismatch en esta cohorte en las cuales se usó Intuit no tuvo influencia tanto en la supervivencia a corto y mediano plazo, y conservando, digamos, los gradientes bajos y mostrando que tenía una mejoría también a nivel de lo que es la clase funcional. Con respecto a los implantes de marcapasos, bueno, este es un trabajo que se presentó en el europeo, que lo que comparó es la incidencia de marcapasos en pacientes con reemplazos valvular aórticos con válvulas convencionales versus las válvulas rapid deployment. Fueron un seguimiento a 3 años en un solo centro, y lo que se vio es que era más frecuente la colocación de marcapasos en el análisis multivariado, pacientes que tenían bloqueos de rama derecha, o que tenían edad avanzada, o tenían endocarditis infecciosa o infarto agudo de miocardio. Así, demostraron una tasa de un 3.6% en el riesgo de implante de marcapaso y una tasa de un 42% en la fibrilación auricular. Entonces queda la última respuesta: es una opción quirúrgica la rapid deployment o la sutureless con respecto al TAVI. Bueno, este es un registro internacional que incluye 18 centros de Europa, Canadá y Australia, que comenzó en 2017, y bueno, está registrando actualmente hasta 2020,
y lo que llega registrado más de 3.500 pacientes. Y lo que mostró este estudio que en relación a este tipo de válvulas, el riesgo preoperatorio, tanto en riesgo intermedio, alto o bajo, la mortalidad no es tan alta como lo que valoraba previamente el STS score o el Euroscore. Entonces, si uno se va a los resultados según el riesgo basal, tampoco eran tan altas las tasas de muerte, ACV e insuficiencia renal, pero bueno, sí la tasa de marcapasos, que obviamente como verán permanecen altas, un 7.3, que esto, digamos, en todo lo que es la serie, en más de 3.500 pacientes, es una tasa que no es despreciable con respecto a lo que es la colocación de marcapasos definitivo. En resumen, lo que fue nuestra experiencia, la verdad que la simplicidad de la técnica de puntos simples sí fue bastante beneficioso y la verdad que nos cambió mucho el paradigma en poner los puntos enteros o en radiado o en corona. La verdad que nos resultó bastante beneficioso y nos simplificó mucho la técnica. Nos permitió el abordaje minoinvasivo en el 30% de toda la serie de estos pacientes. Los gradientes postoperatorios que tuvimos fueron bajos a 18 meses, con una tasa del 9% de mililitros de mercurio en el seguimiento a los 18 meses. No tuvimos leak paravalvular en toda la serie. Y bueno, nuestra tasa de implante de marcapasos es un 6.5%, que bueno, por ahí sigue siendo el gran talón de Aquiles de esta técnica. Para finalizar, me pareció interesante poner esta frase de Kevin Dácola con respecto a una crítica al Tritón, que parece que las útulas y la rapid deployment no deberían ni desplazar ni reemplazar a las válvulas convencionales, sino que deberían ser una opción a tratamiento, más que nada a este tipo de pacientes que tienen riesgo intermedio y alto. Muchas gracias. Gracias, Ronald, por la presentación y por compartir la experiencia del servicio de cirugía cardiovascular con nosotros. Quería preguntarte, como vos bien decías, que la mayor parte de los pacientes provienen del Heart Team. Quería preguntarte más o menos cuál es la tasa de esos pacientes que se discuten ahí, terminan realizando esta técnica. Mira, anualmente se discuten en Heart Team aproximadamente 100 casos por año, por ende aproximadamente un 30% de pacientes que en un principio se descartarían para TAVI fueron a Intuity, lo cual me parece bastante importante porque pacientes en los cuales o se declaran futility o por no tener accesos vasculares para TAVI, tanto transapical como transfemoral, es bastante bueno para el instituto. Tal cual. No hablar de los costos, ¿no? Y con respecto al talón de Aquiles, que hablabas un poquito, ¿cómo crees que fue evolucionando la tasa o el requerimiento de marcapaseo luego de aplicar esta técnica y en el seguimiento de la experiencia de ustedes? Bueno, mira, eso la verdad es que la tasa de marcapaso, en lo que fue la mitad de la serie, en el inicio de la mitad de la serie, tuvimos más tasa de implante de marcapaso, y en lo que es los últimos 20 pacientes, la verdad es que no tuvimos marcapasos. Nosotros creemos que eso tiene que ver mucho con la técnica. Lo mismo le pasó al Registro Internacional Europeo, tenían una tasa de 14 y ahora tienen una tasa de 7 a 8. A nosotros nos pasó lo mismo y creo que eso tiene que ver mucho con la técnica utilizada, la profundidad que uno le da al punto, el inflado del balón. Por ahí uno infla mucho más el balón y comprime el aparato de conducción o sobredimensiona, digamos, la válvula en lo que es la medida. Bueno, muchas gracias.